Queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal del Coronel. Seguimos en Bogotá, en Colombia, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con un gran analista geopolítico que además fue militar colombiano y sabe muy bien todo lo que sucede en el país, sobre todo el tema de las guerrillas, de las milicias, de la desmovilización, temas que siguen siendo muy preocupantes, muy inquietantes aquí obviamente en Colombia, en todo el país, y además también las relaciones que tiene todo esto con Venezuela y con todo lo que está sucediendo ahora mismo. Así que tenemos con nosotros el privilegio de tener a Mauricio Guzmán. Mauricio, bienvenido al canal del Coronel. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora mismo? ¿Qué situación está viviendo Colombia en relación con todo este tema de las guerrillas, la desmovilización? Porque esto es muy importante y creo que es muy desconocido la realidad auténtica en Europa y muy concretamente en España. Sí, señor. Actualmente Colombia viene presentando una divergencia en lo que se conocen como las guerrillas tradicionales que se crearon en los años 60 principalmente las FARC, con algunos integrantes que tuvieron un intercambio educativo con algunos países de tendencias socialistas. Estas guerrillas pues obviamente vinieron afianzándose desde los 60, entraron en un proceso de paz con el gobierno de Santos. Algunos se quedaron haciendo parte de esa ideología, otros participaron del proceso de paz y actualmente pues vemos unas facciones que están en disputa precisamente porque algunos se sienten traicionados a los postulados que se crearon a los inicios de esas guerrillas. Hay una pues que es el ELN que todavía continúa, precisamente es una guerrilla que lleva mucho tiempo en el periodo, lo que llevamos el conflicto interno que lleva más por 80 años. ¿Cuántos muertos ha habido en este conflicto interno? Es una cifra que no se ha podido establecer bien, una cifra oficial que hablan de casi 300.000, 400.000. Pero hay que tener claro, mi coronel, que el conflicto lleva más de 80 años. El conflicto colombiano de dónde inicia. Algunas personas lo citan eventos posteriores al Bogotazo, que es el asesinato de José Eliezer Gaitán a finales de los años 40 en Colombia, pero si vamos a mirar el conflicto colombiano, viene de tiempo atrás. Entrado Colombia en el siglo XX, Colombia entra con un periodo muy debilitado como Estado, como república, precisamente por la guerra de los 100 días, donde la hegemonía conservadora gana al Partido Liberal. Y entonces vienen unos periodos largos de los conservadores, donde los diferentes dirigentes conservadores tildan al Partido Liberal de que no tienen esas capacidades para liderar Colombia. Entonces se presentan diferentes pensamientos políticos, los conservadores atacando a los liberales, y ahí comienzan precisamente a verse unos asesinatos selectivos entre los partidos políticos. El partido conservador pues era el partido que tenía control político y pues tenía acceso a las armas, acceso a ese control social a través de la policía. Las fuerzas militares se crean en el año 28. Entonces comienzan a tener una serie de represiones. Ahí viene esa escalada de violencia. Posteriormente termina lo que es la hegemonía conservadora. Vienen unos gobiernos liberales, tratan de mirar a hacer un cambio total, voltear el país hacia un país más orientado hacia las puertas, aprovechar el recurso que se está dando como la bonanza cafetera, buscar una solución al país. Algo importante que tenemos que tener en cuenta que uno de los principales factores dentro del conflicto es la tierra, es el acceso a la tierra a los campesinos para que sean productores, para que la puedan explotar, se puedan obviamente edificar muchos productos. Ahí donde viene esa falencia que se tiene en Colombia, se generan unas reformas muy pequeñas, posteriormente vuelve el gobierno conservador a tomar pues, el control del gobierno, echa para atrás esos postulados de esos gobiernos liberales, entramos a lo que pues, estamos hablando del Bogotazo, entra un gobierno conservador, dado mucho es por una afinidad fascista, por expresamente lo que estaba pasando con la Segunda Guerra Mundial, unas ideas ultraderechas, una represión total contra militantes del Partido Liberal, y ya comienza la población, los diferentes actores como la iglesia, los partidos políticos, a ver que ese gobierno pues no está muy afín y tampoco está llevando el país a buscar una calma que se necesita. Se conoce como el golpe de Estado por el general Rojas Pinilla,
se ve que el país comienza a avanzar porque hay un consenso nacional donde diferentes partidos políticos apoyan al general y tratan de ver como una solución a lo que estaba sucediendo en Colombia. Entonces, volviendo a la pregunta, las muertes no es de ahorita, sino estos son unos asesinatos que vienen sucediendo en Colombia por tintes políticos, por ideologías, porque los liberales con los conservadores se han amenazado, han habido asesinatos, utilizan organismos represores unos hacia los otros, y pues obviamente ahí daríamos el inicio a lo que es el conflicto. ¿Dónde se agudiza el conflicto? Pasado los años 60, llega un gobierno conservador, utiliza unas estrategias pues obviamente que se traen de la experiencia de Colombia haber participado en el conflicto de Corea, y con ese conocimiento en temas militares busca reprimir esas guerrillas liberales que lo que estaban haciendo eran tratar de protegerse de esa represión de los conservadores, y lo que hace es agudizar más, o sea, esos pequeños grupos se radicalizan y ahí se comienzan a formar las guerrillas en Colombia. FARC, las distintas FARC, se comienzan a ver otros movimientos con tendencias marxistas, leninistas. Vienen unos gobiernos y no entienden cómo poder dar soluciones a esta problemática, se agudiza el conflicto, se ven principalmente algunas tomas, algunas situaciones que generan picos sociales en Colombia. Llegan algunos gobiernos, posteriormente lo que conocemos como el Frente Nacional, que es la alternancia a los gobiernos, pero más allá no hay una solución a la problemática en Colombia, que es primero, como lo estaba diciendo, es el acceso a las tierras, buscar un consenso nacional y la diversificación de los recursos de Colombia, porque es que venimos solo de varios accesos, el café, algunas explotaciones, y ya posteriormente vemos la modernidad del gobierno, pero sin embargo los últimos gobiernos de hace 40 años no han podido entender el conflicto y llegar a una solución. Hasta ahorita pues con el gobierno de Santos se trató de buscar un diálogo de paz con las FARC, con el fin de que ellos entregaran sus armas, y como estaba relatando, algunos hicieron parte del diálogo, otros continuaron, y pues eso es lo que tenemos actualmente, unas disidencias que se han alejado de su parte ideológica y se han enfocado a un tema de economías ilícitas, donde están buscando la convergencia entre unos sistemas criminales, es decir, ven que el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro es un pulmón financiero que los puede mantener y los puede sostener. También es un factor importante en Colombia para que tengan claro, es que Colombia tuvo una época de lucha contra el narcotráfico, como esos grandes capos y carteles que todos conocen internacionalmente y que le hicieron mucho a Colombia. A medida que esos carteles fueron desplazándose, estos grupos guerrilleros comenzaron a tener control de esas cadenas del narcotráfico, desde la producción, comercialización, distribución y la salida de los narcóticos hacia diferentes partes del mundo. Ahí es donde vienen estas guerrillas o estas disidencias a ser parte, y por eso es que tenemos actualmente un conflicto donde las guerrillas ya perdieron su marco ideológico y están enfocadas netamente al control de las economías ilícitas en Colombia. Mauricio, comentabas que en un determinado momento los gobiernos, los distintos gobiernos, se sienten impotentes para hacer frente a estas guerrillas, tanto cuando se amparaban en algo ideológico como luego encima se meten en todo este ámbito delictivo con todo lo que mueve la droga, toda la cantidad de dinero gigantesca. Es ahí donde surgen estos movimientos paramilitares, estas fuerzas paramilitares. Me gustaría que explicaras, porque probablemente muchos europeos no sepan exactamente qué fueron esas fuerzas paramilitares, quién las crea, quién las financia, qué actividades llevan a cabo, lo que también creo que de cierto modo abundó en la convulsión del país. Explícanos un poco, por favor, Mauricio. Lo que se conoce como los paramilitares en Colombia son unos ejércitos particulares que se crean. Particulares, sí, son particulares que se crean con el fin de proteger la propiedad privada de algunas personas en Colombia. Se tienen pues conocimiento de presencias militares iraníes en el tema de adiestramiento. ¿Iraníes? No, qué pena, israelíes. Qué pena. Israelíes con el fin de adiestrar a estos ejércitos particulares. ¿Por qué se toma esa posición? Pues obviamente al ver el actuar criminal de estos grupos armados en el tema de secuestros, en el tema de abigeato, en el tema de robo, el tema de toma de capitales, todo este tema que se incrementó a los años 90, estas personas ven que tienen que autoprotegerse.
y OTAN como finalidad crear grupos armados paralelos al Estado con el fin de poder protegerse. El tema es que aquí hubieron situaciones que no deberían haberse presentado en un gobierno, es que algunas personas participaron, siendo del Estado participaron, auxiliaron, hicieron partícipe en esta situación, y ahí donde viene la participación, pues digamos, de asesinatos selectivos como lo que sucedió con el Partido de la Unión Patriótica, que fueron exterminados precisamente porque tenían una ideología contraria a esos grupos armados. Y acabaron con todo un partido político. Acabaron con un partido político y obviamente pues... Unión Patriótica. La Unión Patriótica. Obviamente en una democracia eso no debe suceder porque se debe respetar el libre pensamiento y la vida de las personas. Esos ejércitos comenzaron ya a enfocarse en un tema de narcotráfico, al tema de control de los cultivos ilícitos, a los laboratorios, a las rutas, y entonces ya se alejaron de lo que inicialmente se habían postulado y entraron a manejar un negocio grande, lucrativo a nivel mundial, que es el narcotráfico, y ahí lo que conocemos es como las autodefensas ilegales en Colombia. Ellas también hicieron un proceso de diálogo en los años 2000, entraron en un proceso de diálogo, algunos pagaron condena, otros están en reparación y actualmente estamos en una versión 3.0, lo que hemos conocido como bandas criminales o las autodefensas ilegales, pero lo que le llaman gaitanistas, que son esas pequeñas células que han creado o crearon facciones al ver que estas grandes estructuras armadas paramilitares dejaron unos espacios, ellos vienen a controlar esos espacios. Entonces actualmente en Colombia tenemos actores como las extintas guerrillas o disidencias, algunos grupos armados ilegales como bandas criminales, narcotráfico, pero no es como los carteles que los veíamos anteriormente, sino son lo que se conocen como capos invisibles. Entonces eso es un tema de actores que están metidos y como lo hemos dicho, es un tema de control ilícito hacia unas economías puntuales. El narcotráfico, que es el pulmón que está alimentando el conflicto interno en Colombia. Claro, es que estamos hablando que se mueve mucho dinero, ¿verdad, Mauricio? Tú corrígeme si me equivoco, pero aquí el gramo de cocaína, cuando se termina de elaborar, estaremos hablando de 2-3 euros o dólares el gramo. Cuando llega a Europa estamos hablando ya de 50-60 dólares el gramo. Cuando llega a otros países a lo mejor estamos hablando de 80-90 dólares o euros el gramo. Claro, es que estamos multiplicando por 20, por 30, por 40, las ganancias son fabulosas, ¿verdad? Sí. Con lo cual eso, pues ya no solamente gana el que lo origina, sino toda la trama de corrupción que hay detrás, de fuerzas policiales, de sistema judicial y de políticos y de todo, ¿verdad? Pues bueno, el tema del narcotráfico, lo que conocemos como la cadena de distribución del narcotráfico, es un negocio rentable. A medida que la droga llega a los centros de consumo, Europa, Estados Unidos, Asia, el valor se incrementa exponencialmente. Entonces, el que se está enriqueciendo principalmente, pues obviamente son esos distribuidores o dealers que se están allá, porque son los que están recibiendo el dinero. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta también que se pueden estar generando algunas operaciones de lavado, porque se necesita de redirigir o distribuir esos dineros hacia los lugares donde se origina el tema de las drogas ilícitas. En Colombia, pues obviamente es un tema que es de conocimiento público, los cultivos ilícitos que se han incrementado, y claramente vemos rutas hacia la frontera con el fin de, pues obviamente, facilitar el movimiento de estos cargamentos. ¿Hacia qué fronteras? Hacia las fronteras. Principalmente hacia el sur del país, hacia el Ecuador y hacia el oriente, pues Venezuela, con el fin de facilitar la distribución de estos narcóticos a diferentes pues, centros de comercialización. Entonces ahí también hay una principal convergencia criminal de estos grupos actores ilegales por tener el control de esos corredores o rutas ilegales para poder sacar esos insumos o drogas para poder llevarlos a esos mercados locales e internacionales. Qué bueno. Claro, estamos hablando de que esto ya se convierte en algo transnacional, que incluso supera a Colombia. ¿No ha habido manera de erradicar esos cultivos o de transformarlos en otro tipo de cultivos para que obviamente los agricultores, la gente del campo, tenga otro modo de subsistencia? ¿O no ha sido posible porque eso es tan rentable que no hay nada que sea tan rentable? Bueno, en los últimos gobiernos han implementado algunos
políticas de restitución de cultivos, es decir, algunas poblaciones o lugares se les ha dado una prioridad para que generen cultivos alternos, cultivos de pancoger, lo que nosotros llamamos es de sostenimiento, Ujú. con el fin de que se desvinculen de esas actividades ilícitas y queden en la legalidad. Ujú. Sin embargo, pues obviamente vemos que en algunas partes del país pues hay presencia de estos grupos y pues obviamente ellos facilitan que se generen este tipo de siembra y cultivos y la proceso de la pasta base hacia la cocaína. Ujú. Entonces, han habido políticas que han servido para mitigar, pero sin embargo, pues estos actores están muy en contravía claramente de las políticas que se han tratado de establecer y pues obviamente ellos lo que estamos diciendo, han tratado de tener es un control sobre esas economías. Puede ser que más adelante se fortalezca esa política de tratar de que los campesinos o los pobladores dejen para poder como menguar un poco más el tema de los cultivos ilícitos, pero sí en Colombia sí se ha dado y en algún momento sí se ha dado resultados positivos frente a este flagelo. Ujú. ¿Quién consume más, Europa o Estados Unidos? Porque se habla que España es uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo en relación con su población, lamentablemente, además de otras muchas drogas. ¿O el gran consumidor de toda la cocaína colombiana sigue siendo principalmente Estados Unidos? Bueno, desde mi punto de opinión, yo creo que eso es relativo. Pues vamos a analizar pues enfoques. Estados Unidos es muy cercano por México. Hay unos grandes carteles que son los principales distribuidores o entradas de estos tráficos estupefacientes a Estados Unidos. Ellos tienen pues el comercio pues, de drogas sintéticas, de marihuana. Entonces, al parecer, pues la droga que sale de Colombia, pues sí tiene un porcentaje un poco menor hacia Estados Unidos, pero el foco de casi todo este tema de tráfico estupefaciente se puede estar yendo hacia Europa, donde hay países que sí son grandes consumidores. Yo creo que todo esto entra por países fronterizos con África, que les permite pasar por los controles que son Ujú. un poco más calmados, no son tan exigentes para iniciar la distribución. Y pues obviamente también algún tipo de tráfico se puede estar dando para Asia, pero obviamente eso es como lo que puede entrar para Europa y a través de rutas termina por allá distribuido. Ujú. Me imagino que contra el narcotráfico, contra la producción de cocaína, actúan tanto instrumentos económicos para intentar, obviamente, que ese dinero que les llega, que no les llegue, para, en cierto modo, arruinarles, disuadirles de seguir con el negocio, actúan las fuerzas policiales y también el ejército. ¿Cómo actúa exactamente el ejército o cómo actúa el ejército en la lucha contra el narcotráfico? Bueno, con respecto a la lucha al narcotráfico, pues eso está en unos niveles. Principalmente las fuerzas militares en Colombia lo que tratan es hacer un control territorial, ingresan, verifican que la situación de economía es ilícita, se trata de hacer algunas operaciones para poder menguar esa situación. Ya a nivel de política de Estado, pues está a través del gobierno nacional, que se generan unas políticas buscando acercar a la población civil con el fin de que se alejen de esas economías, de esa situación. Ujú. Por otra parte, las fuerzas militares vienen haciendo operaciones como incautaciones, como erradicaciones, también se viene generando una interdicción marítima con el fin de bloquear la salida de estos cargamentos para Ujú. entrar o hacia Hasta esta. submarinos, ¿no? Que emplean. Ahí en el Pacífico se presenta ese fenómeno de submarinos que son artesanales, que buscan es mitigar las incautaciones, un fenómeno. A España también ha ido alguno de estos mini submarinos Se han presentado algunos casos, pero eso se ha más focalizados en el en el Pacífico, Pacífico. precisamente por la cercanía y la facilidad, porque el Océano Pacífico es mucho más amplio y los controles pues es un poco más reducidos si lo vamos a mirar frente al Caribe Ujú. y más a lo que hace, digamos, Europa, España, los controles que vienen haciendo. Entonces las fuerzas militares vienen atacando lo que es los primeros eslabones dentro de la cadena de narcotráfico, la producción, la elaboración y en algunos casos la distribución pues de algunos cargamentos que se pueden generar sobre la frontera. Ya para allá, pues hay mecanismos de coordinaciones alternas con diferentes países con el Ujú. fin de que se traten de unificar esas fuerzas para lograr esas incautaciones y obviamente reducir la demanda en estos países, principalmente en Norteamérica como en Europa. Ujú.
Las Fuerzas Armadas, el ejército colombiano ha hecho un gran esfuerzo, ha habido muchas bajas, ha habido muchos secuestrados, todavía muy recientemente, en los últimos días, ha habido muchos secuestrados. ¿Todo ese esfuerzo que han hecho las Fuerzas Armadas es reconocido por la ciudadanía, por los colombianos? ¿Cuál es la imagen que tienen los colombianos en general de las Fuerzas Armadas Bueno, colombianas? la percepción que se tiene actualmente de la fuerza militar es una percepción favorable. En las últimas encuestas de percepción hacia algunos entes del Estado, tiene una percepción muy alta, tiene mucha credibilidad, es decir, que los colombianos creen en sus fuerzas militares. Actualmente se está presentando un sentimiento de apoyo hacia el respaldo hacia las fuerzas militares por estas situaciones inusuales que se vienen presentando sobre el secuestro de algunos militares o patrullas o frente a algunas situaciones que se han generado. Entonces, actualmente Colombia está apoyando o está protegiendo sus fuerzas militares, respaldándolas, apreciándolas, porque se dan cuenta que es la punta angular que sostiene un Estado como el colombiano. Entonces, lo vemos en diferentes eventos, ceremonias o cualquier situación que atenta contra las fuerzas militares, vemos un respaldo de la población, digamos en el caso de asesinatos, vemos cómo las personas se acercan, colocan unas flores, hacen algunos gestos de reverencia, de honorabilidad hacia las fuerzas militares y por consiguiente hay un respaldo muy fuerte de la población hacia lo que es la participación de las fuerzas militares en Colombia. ¿Más que hacia las fuerzas policiales? En Colombia lo que conocemos como Fuerzas Armadas es la combinación de las fuerzas militares, que son las tres ramas, que es Ajá. Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y cuando hablamos de Fuerzas Armadas es la combinación de la Policía Nacional. Se incluyen las Se Fuerzas Armadas incluyen a porque policiales. hacen parte del Ministerio de Defensa Ujú, Nacional. ujú. La Policía Nacional pues tiene un enfoque más es de combatir la criminalidad y algunos factores de inestabilidad. Entonces ellos también asumen una gran responsabilidad en poder neutralizar o tratar de combatir estos grupos ilegales o algunos delitos de alto impacto, como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, que son, como lo hemos diciendo, son pulmones financieros que alimentan estos grupos armados. Y también la población respalda a su Policía Nacional, son totalmente empáticos y solidarios con la policía como las fuerzas militares en Colombia. ¿Cómo encaja Venezuela en todo este contexto de estos grupos criminales, de estos grupos guerrilleros? Porque se habla, se comenta, por eso es muy importante que nos lo expliques con detalle, que Venezuela les da amparo en esta frontera que tenéis de 2.000 kilómetros, que en muchos casos pues selva impenetrable o montañas altísimas, que es muy difícil patrullar, que es muy difícil, porque salvo que seas de allí, incluso el ambiente este es totalmente hostil y por tanto se aprovechan para pasar de un lado al otro de la frontera, que en muchos casos a Venezuela le interesa dar refugio a todos estos grupos por cuestiones muchas veces hasta de enfrentamiento entre los dos países. ¿Cómo es exactamente la situación, Mauricio? Porque es que decimos que hay mucho desconocimiento al respecto en Europa Bueno, sobre todo esto. Venezuela pues claramente es un régimen no reconocido por muchos países. Es de conocimiento público lo que sucedió, de que la oposición pues ganó las elecciones de acuerdo a las pruebas que se han logrado demostrar. Tenemos un régimen que tiene cooptado totalmente el poder político en Venezuela y todo parte es de una afinidad ideológica cuando Chávez llega al poder con el pensamiento de Simón Bolívar. Aquí también algunas guerrillas desde su momento fundacional o el momento que se crearon compartieron pensamientos un poco bolivarianos. A medida que se va incrementando el conflicto, pues se generan unas ofensivas militares y logra que algunas guerrillas se trasladen a otros países como áreas de retaguardia estratégica y actualmente pues se da de conocimiento que algunas guerrillas del ELN y Ciencia se encuentran en Venezuela totalmente protegidas, salvaguardadas, cabecillas de alta importancia se encuentran allá, pues precisamente porque como hay una afinidad con este régimen, pues para ellos no es un objetivo militar tratar de neutralizarlos o tratar de combatirlos. Venezuela actualmente tiene también un conflicto interno que ellos han tratado de mostrar a través de la serie de comunicaciones que sacan en sus medios oficiales, es que ellos están luchando contra el narcotráfico, contra unos grupos delincuenciales que también están focalizados al tema del narcotráfico, secuestro y extorsiones. Entonces sus capacidades ofensivas van hacia eso, pero rara vez uno ve que atacan a estos grupos. Entonces ellos se encuentran al otro lado tranquilos, sin ningún inconveniente, controlando las rutas,
facilitando ayuda logística a las estructuras armadas que se encuentran aquí en Colombia. Y pues lo que se espera de que si llega a haber un cambio democrático en Venezuela es qué va a pasar con esas personas o esos cabecillas que se encuentran allá o esos bandidos, los van a atacar. Y más allá, nosotros como Colombia estamos preparados en cuanto se llega a dar un cambio al otro lado, cuando retornen estas personas, tenemos las capacidades para lograr buscar su neutralidad, capturarlos, cómo los vamos cómo se van a hacer las operaciones. Entonces es un tema interesante, pero sí, Venezuela precisamente permite, facilita que estos grupos armados se asienten allá, estén tranquilos, no sean objetos militares y por consiguiente estén en una zona de resguardada. Ujú. Además de las relaciones oficiales entre los estados, entre los países, el mundo militar y los servicios de inteligencia suelen tener sus diplomacia paralela, por así decirlo. ¿Hay algún contacto que tú conozcas entre el mundo militar colombiano y el venezolano, aunque sea de forma informal, o no hay ninguna relación en absoluto? Pues lo único contacto que se tiene pues, es a través de los gobiernos. Eh, el año pasado, qué pena, ya a comienzo de año, se generaron unas comisiones binacionales entre ambos gobiernos. Eso está en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional y a través del Popular de Defensa venezolano, con el fin de atacar esas economías fronterizas. Ujú. Hay un común denominador que también Venezuela lo ha hecho pronunciado a través de Maduro y otras pues, personas que hacen parte del régimen y principalmente Vladimir Padrino, que la frontera, puntualmente el Catatumbo, tiene una situación que es el narcotráfico. Entonces se han generado unas mesas de conversación con el fin de poder que ambos países luchen contra este flagelo, tratar de reducir esos índices de criminalidad que pueden estar afectando como Venezuela, como afecta a Colombia, y de esa forma pues buscar que la frontera sea una frontera estable, tranquila y que permita mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan También. en ella. Sí, que muchas veces el Estado le cuesta trabajo llevar servicios a esos lugares porque casi son impenetrables, ¿verdad? Muy difíciles, intransitables, escenarios muy complicados. Colombia tiene ese inconveniente. Colombia es un país muy centralista. Desde su convicción de creación de la República, Ujú. nos concentramos en el centro de Colombia y nos dejamos a un lado la periferia, las fronteras. Entonces, Colombia, el control fronterizo se hace a través pues, de las gobernaciones o las alcaldías o la presencia de la fuerza pública y alguna política pública que genera algún gobierno de paso para mejorar la calidad de la vida de las personas. Diferencia en Venezuela, pues es un país mucho más desarrollado, tiene carreteras, vías que les facilita el movimiento Ah, norte-sur, sí, oriente-sur. me llama la atención que digas que Venezuela es un país más desarrollado en comparación con Colombia. Sí, señor. En tema vial, Venezuela es fácil transitar del occidente al oriente, del norte a sur, porque tienen una infraestructura vial mucho más avanzada. Colombia, pues obviamente está más centralizado, pero si vamos a ver, las vías hacia las fronteras son muy pocas, o sea, hacia el oriente, hacia el Bichás, totalmente unas carreteras no muy bien construidas. Obviamente Colombia también lo afecta mucho lo que es las temporadas de invierno y verano. Cuando es Claro. invierno no se pueden transitar, ya se utilizan otros medios alternativos como los desplazamientos fluviales. Venezuela sí tiene una infraestructura mucho más organizada y tiene un factor geográfico a su favor. El río Orinoco que lo Ujú. atraviesa de oriente hacia oriente. Y nosotros tenemos el río Magdalena que está de sur a norte, pero no hemos aprovechado ese potencial del río para mejorar esa trazabilidad, pero nos hemos olvidado lo que es la frontera hacia el Pacífico como hacia la frontera hacia la Orinoquía. Claro, además es que aquí tenéis alturas muy elevadas. De hecho, Sí. Bogotá, donde estamos ahora mismo, está a 2.600 metros, ¿no? ¿Cuál es la altura máxima en Colombia? La altura máxima se encuentra en el pico Simón Bolívar, en Santa Marta. Si no estoy mal, está por más de los 4.000 metros de altura. Geográficamente Colombia pues está dividida por tres cordilleras. Eh, Desde sus inicios, el desarrollo vial y la infraestructura que tiene Colombia siempre ha tenido una limitante, porque
tenemos que pasar 3 cordilleras para poder sacar alguna carga que se genere o en Colombia hacia el Pacífico, o del Pacífico los sobrecostos que se tienen para pues, transportar algo desde el Pacífico hacia el Caribe o viceversa, porque las cordilleras que nosotros tenemos dificultan mucho el movimiento, el comercio, la movilidad de mercancías. Entonces, Colombia es un país o algo complejo geográficamente. No hemos podido entenderlo geoestratégicamente cómo podemos potencializar, pero si vamos a ver otros países como Venezuela, solo tiene una parte que es cordillera, que es la parte fronteriza con Colombia en el occidente, y el resto son llanos. Claro. Si vemos el Ecuador, pues también tiene una parte que es un poco montañosa, pero tiene salida al mar. Pero Colombia, como lo estábamos hablando, es un país centralista, que su gobierno central se encuentra en Bogotá, en el centro de Colombia, y desde ahí se despachan las mercancías, y esa es una dificultad que se ha tenido, es cómo nosotros geoestratégicamente aprovechamos estos dos mares, nuestra salida que también tenemos hacia el Brasil con el río Amazonas, que también puede ser una potencial para poder sacar mercancías, y hemos descuidado mucha parte del país, que puede haber mucha riqueza a nivel de minería, a nivel de ecosistemas que no hemos podido explorar. Claro. Con lo cual hay una dificultad de movilidad, lo que también significa una dificultad para controlar todo el territorio. Incluso fíjate hasta en helicóptero, porque no olvidemos que con estas alturas hay veces que los helicópteros también tienen dificultad para volar. Esto significa que efectivamente facilita la proliferación de estos grupos guerrilleros, barra criminales, delincuenciales. ¿De cuántos grupos principales estaríamos hablando ahora mismo en Colombia, Mauricio? Actualmente se pueden estar hablando tenemos 2 facciones a nivel de guerrillas después de la movilización de la FARC. Voy a hacer un poco más de aclaración. Cuando nosotros hablamos de facciones, quieren decir que en Colombia, cuando se firma el acuerdo de paz con el gobierno de Santos, hay unas personas que no estuvieron de acuerdo. Eso es lo que se conoce como primera facción de las extintas guerrillas de la FARC. Después de que se firman los paz, hay unas personas que no están de acuerdo a lo que se firmó, a lo que se trató, y son los que se desligan de ese proceso de paz y entran a conformar lo que se llama segunda facción. Entonces, en Colombia lo que conoce o lo que terminó esa evolución de las FARC son primera facción, lo que se conoce como Iván Mordisco, otros cabecillas que están por ahí, y una segunda facción es con Iván Márquez y otros cabecillas que están ahí. Aparte tenemos el ELN como grupo armado muy ponderante en algunas regiones, y tenemos algunos grupos armados que se conocen como autodefensas gaitanistas, o se hacen llamar políticamente autodefensas gaitanistas. Entonces, actualmente en Colombia tenemos 3 grupos armados o 3 actores armados que están luchando, o en algunos casos se generan alianzas con el fin de tener el control de esas economías ilícitas en lo que nosotros hemos llamado ecosistemas criminales, que son unas áreas pequeñas donde pueden convivir 2 o 3 actores, donde se reparten el territorio con el fin de que vamos a hacer el control de una ruta, vamos a hacer el control de una economía ilícita como la minería ilegal, como las extorsiones. Cohabitan, no tienen confrontación, viven tranquilos, recogen sus dineros, esos dineros van hacia otras estructuras para poderlas fortalecer, donde esas otras áreas sí hay una confrontación armada como se ha visto en Colombia. Podemos considerar que también se han convertido en grupos transnacionales en el sentido de que tienen buenas relaciones internacionales con otros grupos criminales, como puede ser cárteles mexicanos, cárteles ecuatorianos, o incluso, si me apuras, llegar hasta esa parte, digamos, sin ley, que es la triple frontera, o crees que no, que sigue siendo más bien locales. Bueno, en el seguimiento que he hecho pues, del tema del conflicto interno colombiano, estos grupos están más que todo hacia la frontera. Entonces es un crimen organizado transfronterizo, pero principalmente a países que tenemos frontera. Ya verlos a nivel internacional, triple frontera, hablando con OSUR o presencia en México, no, creo que más se utilizan es como emisarios de organizaciones criminales, los carteles que vienen a Colombia, vienen a consolidar una ruta, a fortalecer esos vínculos o esas alianzas criminales para poder
acceder a esa droga para poder abastecer la demanda que ellos tienen en sus comercios ilegales. No sé, nunca había visto, digamos, que algunos de sus cabecillas se movilicen en algunos países, ¿no? Ellos solo están en la frontera, tienen un estatus criminal, pues por su trayectoria, son consolidados como guerrilleros de tradición, de principios, pero obviamente vamos a darnos cuenta pues, que están enfocados en otros temas distintos. Entonces, contestando la pregunta, no, no los vemos o no están más allá de una frontera compartida, no, no se ven. Hemos hablado hasta ahora de su relación, evidentemente, con la droga, con la cocaína, que es donde sacan, digamos, una parte importante de sus beneficios, de su negocio. Pero ¿qué pasa con la minería ilegal? Porque parece ser que también están muy involucrados ahora mismo con esta minería que está generando mucho dinero, teniendo en cuenta que a lo mejor es algo que desconocen nuestros queridos seguidores, que Colombia también es inmensamente rico en recursos minerales estratégicos. Estamos hablando, se habla de mucho coltán, se habla incluso de empezar a sacar bastante litio, estamos hablando de, por supuesto, de oro, de recursos absolutamente claves. Incluso estamos hablando de tierras silíceas, con todo lo que significa luego para permitir fabricar, por ejemplo, semiconductores. ¿También están metidos todos estos grupos guerrilleros, criminales, están involucrados en esta minería? Bueno, Colombia, como lo está diciendo Coronel, Colombia es un país muy rico en minerales estratégicos, precisamente por su ubicación geoestratégica en la parte norte de Sudamérica. Esta parte es muy rica en todo este tipo de minerales, el mal llamado coltán y otro tipo de minerales que son de gran importancia para las empresas comerciales como para la industria militar. Colombia, pues a través de su legislación es muy flexible y pues obviamente permite minería para el sostenimiento de comunidades para poder que como no hay una forma más o una actividad económica que de esa puedan devengar y satisfacer sus necesidades, pues la política permite que esas comunidades aprovechen la minería. Ahí donde está el factor de la presencia de estos grupos armados, donde llegan a estas áreas, hacen presencia y comienzan a cobrar cotas extorsivas a estas comunidades o a esta población para que ellos hagan su actividad legal que les permite la ley, la constitución y la ley para su sostención y ellos comienzan a cobrar pequeñas cantidades y ahí ellos comienzan a recaudar esos dineros para su fortalecimiento. En el tema de minerales estratégicos, Colombia no tiene claridad de lo que tenemos en el subsuelo principalmente. Eh, Posiblemente ellos sí sepan qué se hay, porque la guerrilla siempre ha estado históricamente en estas áreas fronterizas donde han tenido presencia años continuos. Pueden ser que a través de conocimiento, a través de lo que han conocido, sepan que lo que hay en el subsuelo y pues vean un potencial precisamente bajo ese contexto de extorsión, tratar de recaudar dineros. Sin embargo, no se ha podido evidenciar de que estos grupos hagan parte de estas redes, pero sí están en la parte inicial, que es, estamos ahí, digamos, un área geográfica, un río, el río Orinoco, se encuentran las comunidades extrayendo el oro, ellos vienen, cobran, ponen unas tasas, ponen unas cuantías y ahí hacen presencia. Si las comunidades pues no cumplen, pues hay una represión hacia ellos, entonces ahí hacen presencia. Por eso es que en Colombia también es importante mirar a nivel geoestratégico en dónde están ubicados. Vemos que en Antioquia, lo que conocemos como el Bajo Cauca, es una zona muy rica en oro. Entonces ahí hay unas disputas territoriales con estos grupos por el control, pero más allá, como lo iba diciendo, hacia las extorsiones, hacia el control de qué estamos haciendo, qué está sucediendo. En el oriente pues también es muy rico en oro, el Chocó también es muy rico en oro, entonces si vamos a mirar la posición de estos grupos armados, precisamente se dan donde están esas riquezas y más allá hacia esas actividades ilícitas que ellos vienen realizando. Eh, Hay indicios de algunos minerales estratégicos que se pueden estar comercializando, pero es muy poco la cantidad de comercialización que se viene realizando. Como le digo, no se tiene claridad qué es lo que tenemos, los estudios son muy ambiguos, son muy superficiales en lo que hay
La fiebre del coltán se inicia una vez cuando Hugo Chávez habla que descubrió el azufre, el mineral negro, y aquí nos volvimos ricos y todo el mundo comenzó a mirar su atención hacia el coltán, mirar qué es el coltán. Claramente actualmente hay una gran demanda del mal llamado coltán, son dos minerales, Columita y tantalita. tantalio, sí, correcto, precisamente porque se necesita para la elaboración de transmisores, y obviamente esto va para el consumo comercial de grandes corporaciones, pero también hacia la infraestructura o la producción de armas. Y pues como todos sabemos, en el mundo hay unos conflictos y pues se necesita este tipo de materiales para mejorar ese tipo de armamento. Muy interesante. El, el ejército, las Fuerzas Armadas han sufrido mucho en la lucha contra estos grupos criminales, han tenido muchas bajas, lo que estamos comentando, muertos, secuestros. Ahora hay un proceso de paz en Colombia. ¿Cómo se vive, al margen de que como militares seguro, que como hacemos todos, cumplimos las órdenes que nos dé el gobierno de turno, pero cómo se percibe este proceso de paz entre los militares? ¿Se acepta? ¿Hay reticencias? ¿Se cree que es la única solución para llegar a una estabilidad en el país? ¿O se cree que a lo mejor no debería ser como está siendo, que a lo mejor se le da demasiadas prerrogativas, incluso más que a las víctimas, se les da hacia los que fueron los criminales, los asesinos? Bueno, se inician unas mesas de diálogo. Ya las mesas de diálogo van enfocadas con algunos actores dentro de estos grupos armados. Entre las primeras y segundas facciones se buscan dialogar con ellos, pues actualmente las fuerzas militares son muy dadas al cumplimiento de la Constitución y la ley, entonces son subordinadas pues, por parte del gobierno nacional, y acatan las normas y lo que ordena el gobierno nacional. Eh, lo que hacen las fuerzas militares es acatar, entender claramente el posicionamiento del gobierno nacional en buscar una solución definitiva al conflicto armado, en buscar que estos grupos armados entreguen sus armas y retornen a la vida civil. Eh, Claramente estos grupos armados pues aprovechan esos espacios que se les puede estar ofreciendo, que les ofrece el gobierno nacional, y buscan concesiones, o sea, ¿qué puedo aprovechar en ese tema? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Se han incrementado estas acciones delincuenciales por parte de ellos, pero sin embargo, pues por posición del gobierno se ha mantenido el que las fuerzas militares respeten estos diálogos de paz. Y posteriormente, actualmente se han presentado unas situaciones como es los secuestros de algunos soldados. Entonces ya el gobierno nacional está tratando de mirar cómo tratar de cambiar esa posición y mirar cómo puede pasar de la defensiva a la ofensiva. Pero respondiendo a la pregunta, las fuerzas militares son muy dadas a respetar la Constitución, las leyes, y claramente cualquier lineamiento que se salga de esos diálogos ya es por parte de presidencia, y pues obviamente se acatan los lineamientos. El- la participación de Estados Unidos en Colombia, que ha sido siempre muy importante y lo sigue siendo, ¿tú crees que es esencial para seguir manteniendo esa presión sobre todos estos grupos criminales, delincuenciales, grupos guerrilleros, o ya no es tan necesaria como fue en algún momento? Bueno, toda ayuda es importante, indiferentemente de donde provenga. Creo que la experiencia, el conocimiento que pueda tener cualquier país puede servir mucho. No solo puede ser de Estados Unidos, puede ser también de la Unión Europea, España, Italia, Reino Unido, tienen mucha experiencia. Entonces, creo que cualquier país que quiera aportar eh, con algún tipo de ayuda militar, conocimiento, es importante en Colombia. Sin embargo, lo que hemos estado hablando, el conflicto colombiano es histórico, es un sistema que ha migrado, ha transmutuado. Obviamente en Europa no conocen del tema puntualmente, no saben qué es lo que sucede en Colombia, pero creo que las ayudas son importantes. Entonces, la ayuda del gobierno americano es importante, es una ayuda que puede estar representada en recursos, en temas de capacitación, así como otro gobierno puede estar ofreciendo. Creo que esas ayudas son interesantes, de también hasta de gobiernos suramericanos o latinoamericanos. Toda experiencia es bien recibida porque tenemos un flagelo mundial, el narcotráfico. Sí. En Colombia se dan, como le hemos hablado, se dan algunos factores, otros países lo pueden ver ya la cadena definitiva del narcotráfico. Entonces puede ser un ejemplo que en Europa
las operaciones contra las incautaciones de distribución de droga son más efectivas. Entonces ese conocimiento se puede compartir para poder mirar acá cómo podemos reducir la demanda frente a la oferta o viceversa. Hay países, digamos en Asia también, que pueden tener una política orientada hacia ese tema de incautaciones, entonces es interesante aprender. Yo creo que actualmente con este mundo globalizado, creo que las experiencias compartidas y el conocimiento es importante. Nada sirve tenerlo o conocer cómo se puede llegar a neutralizar un flagelo, sino compartir. Creo que la ayuda es importante dependiendo de quién venga. Pues ojalá entre todos ayudemos a Colombia a superar esta etapa que lo necesita, porque necesita progresar como país que es inmensamente rico en recursos naturales de todo tipo, incluyendo petróleo, del que no hemos hablado, de todo tipo, y un poco bien organizado, prácticamente todos los colombianos podían vivir de maravilla y casi ser ricos todos ellos, ¿no? Así que agradecemos muchísimo a Mauricio que nos haya proporcionado tantísima información, que ya sabéis, queridos amigos, como siempre, proporcionamos datos para que vosotros lleguéis a vuestras propias conclusiones. Y lo que nos ha dicho Mauricio, que además ha expresado de una manera magistral, se lo agradecemos enormemente porque yo he aprendido mucho, igual que todos vosotros, de todo lo que nos ha contado. Mauricio, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Un gusto aquí participar. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.